también con el pastor Iván y el pastor Boris Rodríguez. Así que la próxima semana sí hay programa. Eh, Bien, y las charlas son cada 15 días, amén. Así que para todos los que van a seguirlas y participar, cada 15 días vamos a estar participando de esas charlas. Y ahora vamos a ver la segunda parte de lo que comenzamos la semana pasada, ¿se acuerda? Estuvimos hablando un poquito de algunos aspectos importantes de los atributos de Dios y comenzamos con la soberanía de Dios. Entonces vamos a hacer una segunda parte final eh, de este atributo tan importante y que nosotros debiésemos entenderlo bien, ¿sí? Entenderlo bien y, y conocerlo y saber que Dios es soberano y saber lo que eso implica y lo que eso significa, porque muchas veces, como yo decía la semana anterior, nosotros tenemos con facilidad el reconocimiento de un Dios soberano. Si usted se pregunta o le pregunta a algún hermano en la fe, ¿tú crees que Dios es soberano? Y él te va a decir que sí. Ahora, cuando empezamos a ver las situaciones de la vida y, por ejemplo, las situaciones dolorosas, ¿tú crees que Dios es soberano en el dolor? Y a veces empiezan a haber dudas. Entonces, es ahí, amados hermanos, donde nosotros tenemos que trazar una idea bíblica, ¿cierto? No algo meramente sentimental. Y uno de los tal vez grandes defectos de esta generación, de cristianos también, por cierto, es que hemos sentimentalizado la fe. Y cuando tú sentimentalizas la fe y no vas a la Biblia, ¿cierto? Corremos el riesgo de desvirtuar, de desdibujar quién verdaderamente Dios es. Les leo una definición que escuché anoche del pastor Will Graham respecto de la soberanía de Dios. Esta es la definición del pastor Will Graham. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, dónde quiere, cómo quiere y con quién quiere. Se la repito. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, dónde quiere, cómo quiere y con quién quiere. Esto obviamente puede ser demostrado bíblicamente. Yo no lo voy a hacer porque lo hice un poco la semana pasada. Yo quiero hablar de otros aspectos de la soberanía de Dios. Pero solo para repaso, y si usted no vio la introducción que hicimos la semana pasada, o la parte 1 de este tema de soberanía de Dios, quiero decir algo muy tajante, y es que no existe aspecto que escape a la soberanía de Dios. ¿Amén? No existe aspecto en la vida, ¿cierto?, que escape a la soberanía de Dios. Y esto es muy relevante, amados hermanos, que nosotros lo entendamos, porque en la proporción que nosotros entendemos la soberanía de Dios, en esa misma proporción, todas las incertidumbres que vivimos, todas las dudas que tenemos, van a ir disminuyendo. Un hombre, una mujer que espiritualmente comprende la soberanía de Dios, es un hombre que va a haber menos incertidumbre en su corazón, porque sabe que el Dios al cual él cree, el Dios el cual le ha salvado, está en control de toda situación y circunstancia. Entonces ahí usted tiene una aplicación. A veces la teología nos asusta, ¿cierto? Pero la teología debe ser aplicada, y una buena aplicación de un correcto entendimiento de la soberanía de Dios es ese: cuando el Espíritu de Dios, por su palabra, nos va enseñando más sobre la soberanía de Dios, todas nuestras incertidumbres, inseguridades van disminuyendo, porque sabemos que cualquier escenario no escapa al control soberano de Dios. Lo veíamos la semana pasada, la soberanía de Dios en los gobiernos, la soberanía de Dios en el dolor, ¿cierto? Los gobiernos romanos, ¿cierto?, decía que Dios es quien pone las autoridades. En el dolor veíamos los pasajes de Primera de Pedro. Y en lo creado, ¿cierto?, desde Génesis 1, el Señor habló e hizo todas las cosas. Eso no es poesía, como muchos quieren afirmar. Eso no es un relato mítico. Eso es palabra de Dios. Dios creó con el poder de su palabra, amados hermanos. Y vemos algo muy similar
cuando el Señor Jesucristo controla, ¿cierto?, las aguas, controla esa tormenta en el lago, ¿cierto? En el mar dice la Biblia, pero es un lago. También a través de solo la voz de Jesucristo, Él controla los elementos. Entonces tiene también poder y soberanía sobre lo creado. Y un contraste que veíamos la semana anterior, ¿cierto? Cómo Dios es capaz de soberanamente orquestar la propia muerte del Señor Jesucristo, Hechos capítulo 4, verso 27 y 28, si usted lo quiere revisar, donde ahí veíamos, ¿cierto?, que Dios es soberano, ¿cierto? Y Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, por lo tanto Dios no es autor de pecado, eso es muy claro también. Pero ahí vemos, ¿cierto?, como Dios orquesta todo, de manera que Él, sin inducir al pecado al hombre, termina estableciendo su soberano plan. Y eso fue lo que ocurrió con el hecho más trascendente en la historia de la humanidad, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y eso ocurre en otros hechos, como cuántos pelos yo tengo en mi cabeza, algunos muy blancos ya, ¿cierto? Muy blancos. Aquí, mire, yo parezco abuelito. Lucas 21, 18, todos los cabellos de vuestra cabeza están contados. Y eso es muy insignificante, ¿cierto? Nadie cuenta cuántos pelos se le caen a diario. Pero ahí usted ve el contraste de dos hechos, que me parece los decíamos la semana anterior, el evento más trascendente, vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, y un hecho tan insignificante como la caída de un pelo. Todo está bajo el control de un Dios soberano. Así que eso es como resumen, pero ahora quiero también hacer otra distinción interesante respecto de la soberanía de Dios, que a nosotros como cristianos nos compete mucho, y es respecto de cómo se manifiesta la soberanía de Dios. ¿Ven? La soberanía de Dios se manifiesta en su voluntad, en lo que Dios hace, y en términos teológicos se habla de dos cosas. Una es la voluntad secreta o de decreto de Dios, y la otra es la voluntad revelada, y ahí nos referimos a lo prescrito por Dios. Entonces paso un poquito a definir esto de forma lo más simple que pueda. La voluntad secreta o de decreto es lo que Dios ha determinado desde la eternidad pasada y que para nosotros es desconocido. Amén. Lo que Dios determinó, ¿cierto? Lo que está en la mente de Dios y que para nosotros es desconocido. Ahora, por ejemplo, en la voluntad de decreto podemos considerar qué va a ocurrir mañana. Si yo te pregunto a ti, ¿tú sabes con certeza qué va a ocurrir mañana? Yo creo que ninguno de nosotros podría contestar con certeza, sí, mañana va a ocurrir esto y esto y esto. Tú puedes tenerlo planificado, pero puede ocurrir algo absolutamente inesperado. Bueno, eso inesperado para nosotros está dentro de la voluntad secreta, del decreto de Dios. Dios sabe lo que va a pasar mañana. Dios sabe lo que va a suceder en 10 años más, en 1000 años más. El Señor tiene un completo conocimiento lúcido y cabal de todo, tanto pasado, presente como futuro. Pero hoy, hablando de esa voluntad de decreto, que para nosotros es desconocida, es interesante ver, y cuando tú piensas en esto, hay un texto, ¿cierto?, que nos da luz, y está en Deuteronomio 29, 29. Mira lo que dice Deuteronomio. Déjeme buscarlo aquí. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Cómo está ahí? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Allí hay dos asuntos, ¿cierto? Un asunto de las cosas secretas, lo que estamos hablando de la voluntad de la voluntad de decreto de Dios, que para nosotros es desconocida. Y por otro punto, las reveladas, ¿cierto?, que el texto dice son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, las cosas que Dios nos ha dado en su palabra. Entonces, ahí está la voluntad secreta,
Y por otro lado, la voluntad revelada, que es lo que Dios nos ha dado en su palabra, lo que el hombre debe hacer, y lo que el hombre debe hacer nosotros lo encontramos en su palabra, en la Biblia. Así que ahí usted tiene una buena diferencia, ¿cierto? Una diferencia clara entre lo que es la voluntad secreta y lo que es la voluntad revelada. Pero antes de pasar a lo siguiente, ¿dónde está nuestro mayor interés hoy día? No, obviamente no tenemos la interacción necesaria, pero si yo te pregunto a ti, ¿dónde está tu mayor interés hoy? ¿En la voluntad de decreto o en la voluntad revelada? ¿Qué es lo que nos causa muchas veces más preocupación? Es la voluntad de decreto, ¿cierto? Lo que nosotros desconocemos. Y el hombre ha sabido explotar esta incertidumbre que nosotros tenemos. Lamentablemente, no solo en contextos esotéricos, como podríamos decir una divina o una bruja, ¿cierto? Que dice que por una paga te va a decir lo que va a suceder mañana. Tristemente, esto de la voluntad de secreto o de decreto ha sido también explotado dentro del contexto cristiano. Y yo mismo participé, siendo muy joven, en muchos eventos donde venía un supuesto profeta a declarar el futuro. Y cuando el profeta declaraba, o él, al final de las predicaciones generalmente, él iba a decir una palabra, hacía un llamado hacia adelante, y muchos corrían, o tal vez corríamos, para saber qué es lo que me espera mañana. ¿Sí? Y eso es, amados hermanos, un mal síntoma, porque nuestro interés debe estar en la voluntad revelada de Dios, tal como dice Deuteronomio 29:29. Nosotros debemos estar interesados en lo que Dios nos ha revelado, no necesariamente en el mañana. No digo con esto que no nos preocupe el mañana, pero no debe preocuparnos al nivel de mantenernos angustiados, sobre todo teniendo en cuenta lo que decíamos la semana anterior, que Dios está en control de todas las cosas y que aún en el peor de los escenarios, Dios, a través de su gracia, va a saber sostenerme y sustentarme. Y eso es así, amados hermanos. Mira lo que dice un ejemplo bíblico, ¿cierto? Podríamos citar muchos pasajes, pero mira lo que dice Primera a los Tesalonicenses 4. ¿Quieres saber la voluntad del Señor? Primera a los Tesalonicenses 4:3. Aquí tiene un ejemplo, mire. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí usted tiene un claro ejemplo, y un poquito más adelante, 5:18, dice: mirad que ninguno pague, 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahí tiene dos ejemplos, podríamos citar la Biblia completa prácticamente, pero ese es el ejemplo en el sentido de que eso es claro, y nosotros muchas veces como seres humanos estamos más preocupados de la voluntad de decreto, y esa no debe ser nuestra preocupación, hermanos. ¿Cuál es la voluntad de decreto o la voluntad secreta de Dios para mí en los próximos 10 años o en el próximo año? ¿Cuándo voy a morir? Son preguntas que a veces nos angustian, ¿cierto? Y que nos hacen muchas veces perder el norte. Pero todo eso, todas esas preguntas están dentro de la voluntad de decreto de Dios. Y Dios es soberano y soberanamente sabrá conducirnos en el mejor y en el peor de los escenarios que Él permita que estemos. Amén. Y eso debe traer gozo y paz a nuestro corazón. ¿Qué debemos hacer? Por lo tanto, debemos vivir. Si ignoramos el mañana, si ignoramos los próximos años, si ignoramos cómo, por ejemplo, se va a dar esto de la pandemia, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando esto ocurrió el año pasado, yo solía ir a hacer deporte al gimnasio que está acá al frente, y yo congelé
congelé el gimnasio por, parece que un par de meses, porque yo pensé que esto, como ya había ocurrido en otros continentes, iba a estar más controlado, y por lo tanto en un par de meses yo iba a poder volver a hacer alguna actividad, etc. Y ha pasado más de un año, y de hecho el gimnasio está cerrado. Y ahí usted ve cómo el decreto de Dios se cumple y el mío no, porque soy un ser humano finito con un conocimiento limitado. Y Dios tiene un conocimiento absoluto de todas las cosas, hermanos. Y eso usted debe aplicarlo ahora y debe aplicarlo en todo tipo de situación. Dios nos ha dado lo más, hermanos. Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Nos ha dado lo más. Entonces, eso debe llenar nuestro corazón de paz, de gratitud, y debe liberarnos de esa angustia y queja constante. Sí, nos ha dado al Hijo, nos ha dado a su amado Hijo, a ese que amó eternamente desde antes de la formación del mundo. Y Él tiene el poder y la autoridad para hacer todas las cosas conforme a su santa y divina voluntad, y Él va a saber sostenernos en cualquier escenario que Él permita ponernos. Y eso debe ser para nosotros un respiro. Amén. ¿Qué dice la Biblia respecto de la voluntad prescriptiva, cierto? O de la voluntad de Dios, revelada en su palabra, que es santa, es agradable y es perfecta. Ahí debe estar nuestra atención, no tanto en el que va a ser de nosotros mañana. Debemos preocuparnos, pero no al grado de enfermarnos, sino más bien debemos preocuparnos de conocer en este caminar que tenemos, ¿cierto? Debemos preocuparnos de conocer y de sujetarnos a la voluntad prescriptiva de Dios, y Él va a ir revelando, ¿cierto?, en la medida que vamos avanzando, creciendo, cada situación que Él permita que enfrentemos. Y por otro lado, nunca está de más tampoco recordar de que somos peregrinos. Amén. Tú y yo, si tú has creído en el Señor Jesucristo, si has venido a Él en arrepentimiento y fe, tú eres un peregrino, hermano. Esta no es nuestra residencia final, la tierra no es nuestra residencia final, estamos de paso. Y no sé si lo dije la semana pasada, pero en una aplicación de la historia de José, ¿cierto? Podemos ver que sus hermanos quebrantaron la voluntad prescriptiva de Dios. ¿Se da cuenta? Porque a veces nosotros podríamos decir, no, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero la gente que me rodea no. Y cuando ellas no lo hacen, ellos me dañan. Usted podría pensar de esa forma. Bueno, los hermanos de José quebrantaron la voluntad prescriptiva de Dios, en el sentido de que no se comportaron como hermanos, sino que le vendieron. Fueron capaces de vender a su propio hermano. Sin embargo, Dios, en su voluntad de decreto, ¿cierto?, sin manipular las voluntades de los hermanos de José, eso es bueno recalcarlo, tenía un fin posterior, más alto, ¿cierto?, que según leemos en la Biblia era para sostener al pueblo de Israel en medio de esa gran hambruna. Y no solo sostenerlo, sino que después, posteriormente, pasan a ser parte de Egipto. Bueno, y ahí usted conoce lo demás de la historia. Una aplicación final para terminar, amados hermanos. Aun cuando este mundo esté colapsado, como hemos visto este último año, y moralmente dándole la espalda por completo a Dios, Él es soberano. Él es soberano. Y sabe orquestar todo para su propia gloria y para el bien de cada uno de sus hijos, para el bien de su pueblo. Debemos pensar de esta forma, porque recordemos que Jesucristo vuelve. Jesucristo viene por su iglesia por segunda vez. Y si Dios no fuese soberano, el mundo, los hombres, la sociedad tendría el poder de torcer los planes de Dios. Pero eso es imposible, porque Dios está por sobre todo poder, sobre toda autoridad. Él está en control de todas las cosas, hermanos. Así que reflexionar sobre la voluntad de Dios, para resumir, debe animar nuestro corazón.
debe darnos aire, hermanos, en medio de todo este conflicto, de toda esta incertidumbre, desesperanza, enfermedad, etc. Amén. Tú y yo debemos hacer lo que debemos hacer en conformidad a la Escritura, y Dios, que tiene todo el futuro en sus manos, Él va a hacer lo mejor para que su nombre sea glorificado y para que nosotros también seamos guardados. Amén. Oremos.